opinión, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 11 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a nuestra colaboradora, abogada, activista, defensora de los derechos humanos, mi querida Maricruz Ocampo, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, en un tema que además me parece muy importante, que se ha puesto sobre la mesa, de que el próximo martes 1 de octubre termina, bueno, el 30 de septiembre termina, es el último día de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y luego el 1 de octubre en México comenzamos una nueva etapa, una nueva era, en la que una mujer por primera vez en 200 años de historia será presidenta de la República Mexicana. En el escrito, y que además veía, me encanta la propuesta que haces, mi querida Maricruz Ocampo, a propósito del testamento del presidente Andrés Manuel López Obrador y las herencias que le deja a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en esta nueva etapa para nuestro país. Buenos días de nueva cuenta y qué bueno, y me encanta verte de nueva cuenta, Maricruz. Muchísimas gracias. Pues sí, porque mira, nos vemos tú y yo, y dentro de 15 días que nos volvamos a ver, este país va a ser otro, porque va a tener a la cabeza por primera vez en la historia a una mujer. Y vamos a convertirnos en miembros de ese club privado, exclusivo, donde gobiernan las mujeres. Sí. Y eso es algo que, pues yo creo que sí tenemos que celebrar. Hay mucha gente que me ha dicho, oye, pero segura, sí va a gobernar ella, o va a gobernar, nomás va a estar de adorno, ¿no? Le dicen, incluso algo muy despectivo, pero les voy a decir, les dicen floreros. El mismo presidente se ha referido a otros funcionarios de esa manera. Yo creo que primero que nada, cualquier persona que ganó el voto popular de la manera en la que Claudia Sheinbaum lo ganó, merece el beneficio de la duda. Sí, claro. Sin embargo, sí quiero decir que es la heredera universal del testamento de López Obrador y no se la está poniendo fácil. Tú y yo, bueno, ya tenemos cierta edad, no les vamos a decir cuándo, pero somos del último tercio del siglo pasado. Ok, y yo recuerdo mucho la angustia en la cara de mis papás, que cada vez que había un cambio de gobierno, cada vez que cambiaba la presidencia de la República, todo el mundo estaba preparado para la crisis que venía. Sí. ¿No? Porque o expropiaban la banca o defendían el peso como un perro, ¿no? Y así nos pasaba. Había devaluaciones, o subía la gasolina, algo dólar. Ocurría al otro día de la toma de protesta. Sí, claro. Algo pasaba, ¿no? Sí, con Ernesto sí. Zedillo, Salinas de Gortari le dejó sin dinero en las arcas, ¿no? De los dólares, y se vino una devaluación que la veíamos, pero como si fuera ticket de gasolina. El Fobaproa. Vino el Fobaproa. Entonces hemos tenido muchas cosas. Con la llegada de la democracia a México, estas crisis anuales sexenales, aún cuando se le pasa la batuta o la estafeta a otro partido, no han sido eso que vivimos cuando éramos niños. Sí, claro. Sin embargo, yo creo que desde entonces no habíamos tenido tantos cambios tan cerca de la toma de protesta como en esta ocasión. La reforma del Poder Judicial, que está hecha sobre las rodillas, lo tengo que decir. Sí, claro. O sea, es impresionante una reforma tan mal hecha que hay artículos que se contradicen porque no hicieron la tarea. ¿No? El nuevo artículo 94 que dice que se va a elegir a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia dependiendo de los votos que obtuvo en la elección, y luego el 97 que dice no, lo van a elegir los ministros por votación entre ellos. No sabemos. Es un cochinero, más todas las otras que nos están mandando. Además de eso, tenemos una situación Guardia Nacional y con la Guardia Nacional, ¿no? Nacional. Que hace años eso se le llamaba militarización. Ayer alguien nos explicó que como eso es un término en la izquierda, ahora no se llama militarización. A ver, pasar la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, en mi opinión, como me lo pongan, es militarización, porque quien la va a dirigir es un militar. Claro. ¿No? Tenemos eso, estamos teniendo 200,000 muertos. Hereda, hasta junio de este año, 196,000 personas asesinadas, que equivale a 92 personas diarias. De acuerdo, como dices y mencionas tú aquí en tu artículo, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Secretariado Ejecutivo, 200,000 personas asesinadas y cientos de miles de desaparecidos. Cientos de miles. Un Culiacán, nomás por mencionar Culiacán, pero podríamos hablar de muchas ciudades de este país, literalmente en llamas. Literalmente 63 muertos el fin de semana. No, o sea, y además un éxodo de personas en Chiapas hacia Guatemala, que están huyendo de la violencia, pero además
un éxodo de personas centroamericanas que están cruzando por nuestro país hacia un Estados Unidos que se está enfrentando a la elección más cerrada de la historia con la amenaza de que regrese Donald Trump, que ayer en uno de sus discursos dijo que si regresa a México le va a imponer aranceles, además de que no va a permitir que lleguen los automóviles mexicanos. México es el principal exportador de automóviles a Estados Unidos, no sé si eso lo sabe el señor Trump, pero nos va a generar un conflicto. Y eso es lo que recibe Claudia. Y además recibe a un Congreso envalentonadísimo, que ya están mareadísimos de haberse subido al tabique. Claro. Y ahí tenemos a un Gerardo Fernández Noroña, que ayer anunció que se va a cerrar el Senado de la República al acceso a la ciudadanía. Así es. Gerardo Fernández Noroña, en mi opinión, y yo lo conozco personalmente, lo sé. No tiene la calidad moral para oponerse a las protestas públicas. Al señor no le está gustando que le peguen de gritos, y discúlpenme, no le están gritando porque es senador de la República. Le están gritando por todas las veces que él le ha gritado a ciudadanos, a diputados, a senadores, que aquí mismo en Querétaro lo hizo muchas veces, ¿no? Y que ha causado disrupciones tremendas en el Senado que él hoy preside. Entonces pasó de ser la Casa del Pueblo a la fortaleza del plebeyo, ¿no? Como él se autonombra. Y que obviamente pues refiere una nueva etapa en nuestro país, que yo espero, porque ahí hay otro ingrediente que también habrá que considerar en la reciente visita del presidente López Obrador a Veracruz, que de todos modos, como quiera que sea, nosotros, si lo has dicho tú también, repudiamos cualquier tipo y forma de agresión física en contra de cualquier persona. Para eso están los argumentos y el debate que se puede generar. Una agresión en contra del presidente donde le gritaban dictador. Bueno, yo creo que tenemos que entender, y eso es yo creo que el gran reto de Claudia Sheinbaum, que mientras recibe todo esto, tiene que convencer a una parte importante de la población, porque aun cuando haya llegado como llegó muy legitimada, una gran parte de la población, millones de personas, no votaron por ella. Y ella lo que va a tener que demostrarnos, uno, es que es una demócrata, que tiene una vocación de demócrata. ¿Crees que pueda? Dos, ¿crees que la dejen? No lo sé. A ver, doctor, síguele. Eso es algo que le toca a ella. Sí, claro. Dos, que ella realmente es quien va a gobernar. Y tres, que vamos a estar incluidos todos y todas en su proyecto de nación. No se puede gobernar nada más para una parte de la población, no se puede gobernar nada más para quien votó por ella, se tiene que considerar a todo mundo. Y todo esto, mientras hace todos estos malabares, además tiene que convencer a las grandes empresas y a los grandes países inversores de que su dinero va a estar seguro en nuestro país. De que hay un Estado de Derecho firme, sólido, contundente. Entonces, y que... ¿estás de acuerdo que no la tiene fácil? Nada, y si yo fuera ella, oye, además un Tren Maya que tiene que llenar de gente. Un aeropuerto internacional Felipe Ángeles que todavía no despega. Felipe Carrillo Puerto, que sigue todavía en litigios pendientes. Una refinería, la refinería de Dos Bocas, que hasta ahorita pues ha sacado como 3 o 4 barriles 25 pesos el precio de la gasolina. Una gasolina carísima, pero además un crimen organizado que ya le gustó extraer huachicol, ¿no? La crisis del fentanilo y un Estados Unidos que nos señala constantemente de todos sus males. Entonces, Claudia no la tiene fácil. Está rodeada de gente extraordinaria, yo creo que sí. Muy capaz. Alguien me decía el otro día que yo puse algo en el Facebook que decía que los villanos todos tienen doctorado, ¿no? Y los buenos nada más llegan a maestría, que alguien me hubiera dicho antes y me habría ahorrado mucho sufrimiento. Y alguien me dijo, sí, pero todos los presidentes anteriores tenían doctorado. No es verdad, no es verdad. Fox no tenía doctorado, etcétera. Claro. No, pero que un licenciado vino a enseñarles. Nada más yo quiero decirles que no quitémonos esos clasismos y entendamos, el gabinete de Claudia Sheinbaum probablemente es uno de los gabinetes con mayor nivel académico de la historia, incluida ella. Pero a ver, te tengo que preguntar, el domingo eligen a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, dirigente nacional, la única que se apuntó y se registró en el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Claudia Sheinbaum, me parece un acto muy interesante, dice, dejo mi militancia de Morena porque yo le tengo que servir a todos los mexicanos. Hago un paréntesis en mi militancia. Hago un paréntesis en la militancia, incluso también el presidente López Obrador refrendó esa misma posibilidad, pero en la Secretaría
unidad de organización al hijo del presidente López Obrador. Dice, hay un libro que me encanta, La granja de los animales, ¿no? La rebelión, La de, la rebelión granja, de la granja de ¿no? George Que dice Orwell. que todos los animales somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, Sí, sí, ¿no? sí. Y algo que Morena nos ha demostrado es que efectivamente todos somos iguales, pero en su partido hay unos mucho más iguales que otros. Eso que acaba de ocurrir es nepotismo del más puro, ¿no? O sea, ya Sí. el comercial ahora es... Y el partido, Sí, apá, ¿no? sí, y sí, pues sí, ahí claro. está, ¿no? Mijo, todo esto que usted ve es mío, y Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, se lo claro. dejó. Parecía a los A tiempos ver. del maximato. Pues no nos demos, pues yo no sé si el maximato, ¿no? Ese que aquí vive el presidente y el que manda Ajá, vive vive enfrente. enfrente. Bueno, él va a vivir a unas distancias. No lo sé porque no hemos llegado. Pero no augura con la forma en la que se han comportado algo bueno. Y quiero decirlo, y lo reitero, Sí, por mi favor. apartidismo. Porque yo te decía, no está politizado lo que está ocurriendo, está partidizado. Ayer lo vimos en Bernardo Quintana, no está politizado, está partidizado. Dejemos de vernos como enemigos, porque cuando estamos divididos a este país, lo carga pifas. Sí, claro. Sí, pero ¿qué te parece? Por ejemplo, estás recibiendo llamadas el día de hoy de lo que pasó ayer. A ver, Ayer, de un grupo de personas, de ejidatarios, están en un litigio, en un pendiente, cierran Bernardo Quintana, estrangulan la ciudad y a nadie le importa. Pero vamos a Maricruz. ver, otra vez abogada A ver, del diablo, porque esa por es favor. una de las cosas que más me gusta. Ajá. ¿Cuál es la razón de que unas personas que no han recibido el pago de la indemnización, de la expropiación de sus terrenos tengan que cerrar una avenida cuando han pasado más de 10 años? A ver, si unos hablan y los otros se niegan a escuchar, ¿cómo estamos Sí, claro. en conversación? Sí, claro. ¿No? Si yo hablo y no me escuchas porque hoy vengo vestida del color que te genera algún daño en la retina, tenemos un problema. Y entendamos, o sea, lo mismo que ha ocurrido aquí en Querétaro con la arrolladora del Congreso que aquí nos ha pasado, Sí. ¿ok? Lo mismo que ha ocurrido en Querétaro con el nepotismo. No voy a decir apellidos, pero muchos ya tú te lo sabes y nuestro auditorio también. Entonces, no critiquemos la barba del vecino sin entender que la nuestra también es una rasura. Significa entonces que faltó capacidad de negociación Hay y de capacidad resolución de este tipo de de situaciones. Antes de que voluntad llegue esto, política. A ver, esto es un tema de voluntad política, Sí. ¿ok? Entiendo que hay partidos, entiendo que la gente milita, entiendo que esto se vuelven incluso en unas ocasiones hasta casi religiones, está bien. Sí. El único tema es este. En ese afán de poner primero al partido, hacen de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, un sándwich. Y no del más agradable. ¿Ok? Quedamos en medio. Ujú. Y yo creo que en este momento, y además ya nadie va a querer trabajar conmigo porque le estoy Sí, tirando a todo el gracias, mundo. muy amable, gracias Maricruz, que muy amable por estar con nosotros. Pero es muy importante que como ciudadanía exijamos correctamente. Yo quisiera hacer nada más una acotación que lo retomaste también la vez pasada y yo me quedé pensando. Hay 36 millones de votos que respaldan a la doctora Claudia Sheinbaum, sí, de un total de 120 millones más menos de mexicanos que integramos esta república. Esos 36 millones representan poco más del 50% de los 60 millones, Que 90 votaron. millones que pudimos haber votado el pasado 2 de junio, de los cuales la 60% fue quien emitió su sufragio, por lo que quedan 36 millones nada más. El resto son personas que pueden tener derecho a votar, a pensar, a actuar de manera distinta. Todo el Maricruz. mundo, incluso dentro ¿No de... estaremos equivocados? No, dentro del mismo Morena, todo el mundo tiene derecho a pensar de manera distinta. Eso es un derecho humano, se llama libre desarrollo de la personalidad. Pero lo que no tienen las personas que llegan a ocupar cargos públicos es el derecho a discriminar dependiendo de quién votó por ellos. Eso está Así prohibido. es. Cuando tú llegas ahí te vuelves representante de todas las personas, las que están contigo, pero sobre todo las que no están contigo. Claro. Tienes una enorme responsabilidad de demostrar que gobiernas para todo el mundo. En Querétaro, en el municipio de Querétaro, en el municipio del Marqués, en el municipio de, acuerdo, de Cadereyta acuerdo, y de en acuerdo. el país. De acuerdo. Significa que Morena no debe gobernar solamente para los que votaron en favor de Morena, los del PAN no deben estar buscando solamente, sino al contrario, ¿no? Tratar de sumar a los que no votaron por ellos. Dejemos de convertirnos en defensores de nuestros partidos y volvámonos estadistas. A este país le ha hecho falta gente que tiene visión de Estado, porque tenemos mucha visión de partido.
Yo escucho cuando dicen, es que esto ya se politizó. Todo es político. El feminismo nos ha dicho, lo personal es político. Todo es político. El tema es que se partidiza. El tema es que es un partido contra otro. Y se ven no como ciudadanos que difieren, sino como enemigos. Y en medio quedamos tú y yo. Dices al final de tu texto, y que me encantó también, dices, recordando obviamente lo que es el cambio de la banda presidencial en medio de incertidumbre, la violencia, la crisis política, nos trae a lamentables recuerdos terribles de un México totalitario en el que el Ejecutivo esgrimía un poder absoluto sobre un legislativo sumiso y una corte doblegada. Así vivimos por más de 70 años y sus efectos aún nos siguen lastimando. Y dime si no. ¿Vamos a repetir esa historia? O sea, somos un país que tiene 200 años y solamente tenemos 24 años de democracia. Sí, caray, las cosas no... Ay, eso, o sea, si olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla. Ojalá que la doctora Sheinbaum realmente represente esta parte yo del le trabajo deseo y esfuerzo mucho de éxito todos. a ella. Igual. Mucho éxito a Claudia Sheinbaum, porque eso es lo que le deseo a México. No sería muy mezquino de mi parte pensar y desear que le vaya mal. Porque entonces es como dispararte en un pie. Sí, claro. Nos va a ir mal a todos. Le tiene que ir bien a ella y nos tiene que ir a todos. Y hagamos lo que sea necesario para que este país le vaya bien. Maricruz Ocampo, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? Aquí contigo les dejo el teléfono de Aliadas para cualquier cosa en la que podamos ayudar. Es 442-130-2333 o 3323, perdón. Y mañana en el Universal Querétaro. Bueno, muy amable como siempre. Gracias. Tanto tiempo disfrutamos. Tararay. Bueno, mi ya querida vamos, Maricruz ya mero Ocampo. nos sale, ya la llevamos. Ahora que la acabemos, que se las cantamos. Que tengas buen día, como Gracias. siempre. Muchas gracias. Es Maricruz Ocampo, abogada y defensora de los derechos humanos, activista en este espacio informativo, colaboradora de Radar News en esta primera emisión. Son las 8:28 de la mañana. Su opinión siempre la más importante. Una pausa. Regresamos enseguida.